Continuamos con la resolución de la opción B del modelo de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales preparatorio para la EBAU 2018 por la Comunidad de Madrid. Vamos a hacer ahora el ejercicio 2. Nos dice lo siguiente. Se considera la función real de variable real f de x igual a 3x² más 3, todo ello partido de x. A. Calcúlense el dominio y las asíntotas de f de x. Y B. Determínense sus intervalos de crecimiento y decrecimiento. Vamos con el primer apartado. Nos piden hallar dominio y asíntotas de la función. Si os dais cuenta, la función es una fracción y cuando ocurre esto, para calcular el dominio, lo que tenemos que hacer es igualar a 0 el denominador y así el dominio será todos los números reales menos los que hacen que ese denominador se anule. En nuestro caso el denominador es muy sencillo, es simplemente x. Entonces se va a anular lógicamente cuando x sea igual a 0, por lo que nuestro dominio va a ser todos los números reales menos el 0. Luego nos piden hallar las asíntotas. Vamos a ver. Había tres tipos de asíntotas: vertical, horizontal y oblicua. Empezamos con las verticales. Las verticales se estudiaban en los puntos críticos del dominio, o sea, en nuestro caso las tendremos que estudiar en x igual a 0. ¿Y qué hacemos? Pues el límite cuando x tienda a 0 de nuestra función. Sustituimos donde hay x por 0 y vemos que nos queda 3 entre 0. Cuando tenemos un número entre 0, eso es indeterminación. ¿Cómo se resolvían ese tipo de indeterminaciones? Pues haciendo los límites laterales. Vamos a ello. Habría que hacer el límite cuando x tiende a 0 por la derecha y el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función. En estos límites, arriba sustituíamos tal cual por el 0, pues me queda 3 y 3, y abajo buscábamos un número próximo a 0, pero un poco más grande, 0,01. Si lo sustituyes aquí, te va a quedar entonces 3 partido de 0,01, o número próximo a 0 un poco más grande. Positivo entre positivo es más infinito. Y lo mismo hacemos abajo. Ahora sustituimos por un número próximo a 0, pero un poco más pequeño, menos 0,01 por ejemplo. Así me va a quedar positivo entre negativo, menos infinito. Por lo tanto, tendríamos una asíntota vertical en x igual a 0. Mirad, esto no os lo piden, pero si en algún problema tuvierais que representarla, como x igual a 0 coincide con el eje de las y, esto nos está indicando que cuando me acerco a 0 por la derecha, la función se va a más infinito, o sea, se dispararía hacia arriba, y cuando me acerco a 0 por la izquierda, la función se iría a menos infinito, o sea, se dispararía hacia abajo. El siguiente tipo de asíntotas que hay son las asíntotas horizontales. Mirad, vamos a demostrar matemáticamente que en este caso no hay, pero vosotros de primeras, para ganar tiempo, podéis verlo muy fácilmente. Nos fijamos en los grados de numerador y denominador. Cuando el grado del numerador sea menor o igual que el del denominador, existirán asíntotas horizontales. En este caso, si os dais cuenta, el grado del numerador es mayor que el del denominador. Por lo tanto, no van a existir. Os lo demuestro. Estas asíntotas horizontales se hacen con el límite cuando x tienda a infinito o menos infinito. Aquí lo vamos a hacer indistintamente, puesto que en las fracciones con polinomios en el numerador y en el denominador siempre salen igual por ambos lados. Pues límite cuando x tiende a más menos infinito de la función. En estos límites de infinito
la forma más rápida es quedarnos con los grados máximos de numerador y de denominador, y luego simplificar. Pues aquí quedaría esto que podemos simplificar, y si sustituimos, vemos que nos va a quedar más o menos infinito, dependiendo de si sustituyo por más o por menos infinito. Y eso quiere decir que no existe asíntota horizontal. Para que existiese, nos tendría que salir aquí un número. Bien, pues cuando no existe asíntota horizontal es cuando puede existir oblicua. Igual que os he dicho antes para los horizontales, hay una especie de truco para saber de primeras si en las funciones que son fracciones con polinomios existe asíntota oblicua. Nos volvemos a fijar en los grados. Si el grado del numerador es mayor en una unidad que el del denominador, existe asíntota oblicua. Y es nuestro caso. Fijaos que aquí tengo grado 2, aquí grado 1. Si el grado fuese superior pero en más de una unidad, pues entonces no tendríamos ni horizontal ni oblicua. Pues vamos a hallarla. Las asíntotas oblicuas son rectas del tipo igual a mx más n, donde m se halla con el límite cuando x tienda a infinito o menos infinito. Recordad que en este tipo de funciones salía igual de f de x partido de x. Lo planteamos. F de x era 3x cuadrado más 3, todo ello partido de x, y a su vez partido también de x. Doble fracción, podemos multiplicar esto con esto, y me queda 3x cuadrado más 3 partido de x cuadrado. Límite de infinito, me vuelvo a quedar con los grados máximos de numerador y de denominador. Simplifico. Y me queda 3. Ya tengo la m. Ahora tendríamos que sacar la n. Para sacar la n, tenemos que aplicar la siguiente fórmula. Límite cuando x tiende a más menos infinito de f de x menos m por x. Sustituimos. F de x era 3x cuadrado más 3 partido de x menos m, que me acaba de salir 3 por x. Pues aquí tendremos que sacar como un denominador y nos va a quedar 3x cuadrado más 3 y menos, tendré que multiplicar x por menos 3x. Menos 3x cuadrado. Se va. Queda el límite cuando x tiende a más menos infinito de 3 partido de x. Y ya simplemente sustituyo donde hay x por más menos infinito. Cualquier número partido de más o menos infinito sale 0. Por lo tanto, la asíntota oblicua va a quedar y igual a mx, o sea, 3 por x más n que es 0. Pues ya la tendríamos. Asíntota oblicua en y igual a 3x. Con esto ya tendríais acabado el apartado. Si en algún problema os mandaran representarla, simplemente con dar un par de valores, al tratarse de una recta, ya la tendríais. No sé, por ejemplo, aquí daríamos el 0 para la x, luego quedaría la y0, y si le damos el 1, por ejemplo, quedaría la y3. Si la representáis aquí, pues bueno, hacemos la escala así pequeñita. Pasaría por ahí, que es el 0, 0, y el 1, 3 estaría
ahí más o menos. Luego nuestra asíntota oblicua sería una recta más o menos así. En algún vídeo anterior podéis ver cómo sacar también la posición relativa de la curva respecto a esa asíntota, pero ya os digo que aquí no nos lo pide. De todas formas, pues esto quedaría más o menos algo así. Seguramente aquí tendríamos un máximo y por aquí pues se acercaría a esta y luego tendría un mínimo y subiría hacia arriba. Pero ya os digo que con esto y esto, decir que hay una vertical en x igual a 0 y una oblicua en y igual a 3x, ya tendríais completamente resuelto el apartado. En el apartado B nos piden hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Para calcularlos, pues lo primero tenemos que hallar los valores que anulan la primera derivada, que serán los posibles máximos o mínimos. Pues vamos a hacer la derivada de la función, la igualamos a 0 y sacamos los valores que os estoy comentando. Derivada de un cociente, acordaos, se hacía derivada del primero o del numerador, 6x, por el segundo sin derivar o denominador, x, menos primero sin derivar, 3x cuadrado más 3, por derivada del segundo, 1, partido del segundo al cuadrado, x cuadrado. Opero ahora arriba, me va a quedar 6x cuadrado menos 3x cuadrado menos 3 partido de x cuadrado. Pues 6x cuadrado menos 3x cuadrado es 3x cuadrado menos 3 partido de x cuadrado. Bueno, pues esto lo tengo que igualar a 0, como hemos dicho. Esto como está dividiendo, si pasa multiplicando al 0 se va, por lo tanto la ecuación me va a quedar 3x cuadrado menos 3 igual a 0. Resolvemos, simplemente el 3 ahora está multiplicando, pasa dividiendo, me va a quedar 1. Y para quitar el cuadrado pues hago la raíz, la más menos raíz de 1. Por lo tanto, los posibles máximos o mínimos van a ser el 1 y el menos 1. ¿Qué hacíamos ahora? Pues en la recta real o eje X colocábamos los posibles máximos o mínimos y, esto es importante, los puntos críticos del dominio, que recordemos habíamos hallado en el primer apartado. Por lo tanto, tendremos que colocar el 1 y el menos 1 que nos acaban de salir, además del 0 que era el punto crítico del dominio. Pues 0, 1, menos 1. Ahora damos valores a la primera derivada en estos intervalos. Por debajo del menos 1, por ejemplo, tomamos el menos 2. Y sustituimos aquí. Nos interesa el signo. Entonces, fijaos que abajo, al tenerlo al cuadrado, me da igual sustituir por un número positivo o negativo, que el resultado siempre será positivo. Arriba me quedará menos 2 al cuadrado es 4, por 3, 12, menos 3, 9. Queda positivo, ¿no? Porque positivo entre positivo, positivo. Pues eso quiere decir que en esta región por debajo del menos 1 la función va a ser creciente. Hacemos lo mismo aquí. Aquí, por ejemplo, tomaré el menos 0,5. Abajo positivo, arriba menos 0,5 al cuadrado es 0,25, por 3, 0,75, menos 3, menos 2,25, queda negativo. Luego ahí será decreciente. Aquí, por ejemplo, vamos a dar el 0,5.
Otra vez, 0,5 al cuadrado será 0,25 por 3, 0,75 menos 3 menos 2, 25. Va a quedar negativo de nuevo. Pues ahí vuelve a quedar decreciente. Y en el último tramo, pues vamos a dar, por ejemplo, el 2. 2 al cuadrado 4, por 3 12, menos 3 9, y como lo de abajo era positivo, positivo entre positivo, positivo. Luego ahí queda creciente. Y ya simplemente, pues esta información la vamos a dar aquí resumida. Diremos que la función es creciente en el intervalo que va de menos infinito a menos 1, unión 1 más infinito. Y decreciente, pues será de menos 1 a 0, unión 0, 1. Y con esto ya tendríais completo el ejercicio 2.